Yo amo a Jesucristo con el corazón. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Lo amo con el corazón. Lo amo con el corazón. We are studying the book of Galatians in Sunday class. Now we'll be in chapter 5, as you can see. Hermanos, vamos a continuar nuestra lección de Gálatas. Estamos ya en el capítulo 5. Por supuesto, no vamos a poder completar todo el capítulo 5. Es un poco extenso y tiene mucho material del cual necesitamos hablar, específicamente versículos 16 al 26, que es prácticamente donde da inicio la parte práctica de la carta a los Gálatas. Ahí es donde nosotros vamos a tener que poner un poco más de énfasis y atención, porque es la parte práctica. Ya Pablo ha hablado de la parte teórica, así que hoy no creo que podamos completar todo el capítulo 5, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Obviously, we're not going to cover the whole chapter this morning, especially because in my understanding, in verse 16, Paul is going to start a practical section of the letter. He already talked about the theoretical section in these 4 or 5 chapters, and now he is going to tell us what do we have to do as Christians in verse 16 and following. So we're gonna try to do our best, but we're not going to cover the whole chapter. So let's begin reading verse 1. Empecemos, hermanos, si les parece, en el versículo 1 del capítulo 5. Pablo dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A este punto de la clase yo necesito preguntar, ¿recuerdan un poco, mis amados hermanos, de qué hemos estado hablando en estos primeros 4 capítulos? ¿Cuál es el punto principal por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta? ¿Y por qué hace esta conclusión en el versículo 1? Piensen un poquito y si tienen alguna respuesta la comparten conmigo, por favor. At this point, like reading verse 1, I have to ask each and every one of you, if you know the answer, what's the main point? What's the main reason for the Apostle Paul about writing this letter to these brethren? Remember, it's not only one church. When I was younger, I used to believe that this was just one church, but there are so different churches in this region of Galatia, right? At least in my understanding, 6 or 7 churches that the Apostle Paul established in his first mission trip. So what's the main point? What's the main reason for him to write this letter? Or what's the main topic of discussion in this letter? If you know the answer, you can share with me. Esa es la respuesta que estaba buscando. Pablo les dice que ahora tenemos libertad en Cristo. Les está haciendo ver que ahora estamos libres de la ley de Moisés. Si ustedes, hermanos, recuerdan, hemos estado hablando en estos capítulos 1 al 4. Prácticamente ha sido el punto de discusión de Pablo. Les ha mostrado con diferentes ejemplos, con diferentes situaciones, por qué nosotros los cristianos ya no debemos guardar la ley de Moisés. ¿Por qué está haciendo esto Pablo? Porque ellos, algunos de estos hermanos que ya estaban en Cristo, estaban tomando la decisión de volver al judaísmo. Para algunos eso no era grave, pero para Pablo lo fue y por eso les escribe esta carta. Yo quiero que por un momento pensemos todos.
cuando uno bautiza a una persona, hay una, o se supone que debe haber una línea progresiva de enseñanza. O sea, Pablo le dedicó tiempo a estas personas, enseñándoles el Evangelio, enseñándoles la doctrina de Cristo. Y ahora, no hay nada más triste para un predicador o a un siervo de Dios que ha bautizado a alguien, verles regresar de su camino. Yo creo que Pablo ha utilizado, perdón, palabras duras. Les ha llamado insensatos. Yo encuentro a Pablo enojado, poco molesto con la actitud de estos hermanos, pero también al final del capítulo 4, en el versículo 19, les habla con ternura y les dice, yo creo que les he enseñado bien para que ustedes ahora tengan esta mentalidad. That's the right answer, Brother David. We have been talking in these first 4 chapters about Paul, dealing with these people. He baptized them in this first mission trip. He started these churches in this area. Correct me if I am wrong, but I think that he took the time to teach them not only the gospel, but also the doctrine of Christ. And now that's my words. I think he's so sad, seeing these brethren trying to go back to the Old Testament. And I was trying to put an example with them. There is happiness in us as preachers or elders when we baptize someone and we see them like being faithful to the doctrine, to the church, but at the same time, it's so sad to us when we see people falling away from the doctrine. And I think that is the case in this letter. I can see the frustration in the Apostle Paul, because in chapter 3, he called them foolish. Chapter 3, verse 1, at least 3 times in chapter 3, he called them foolish. But now, at the end of chapter 4, specifically for chapter 4, verse 19, now he's kind of changing or switching the tone, because he called them little children, my little children. So now, I think Paul is trying to, call them again, to be part, to understand that now in Christ we have better things. Go ahead. He gives an example of holding to the law when it comes to, like, if you're going to be circumcised, if you're going to do one part of the law, then you got to do the whole law. And so it was James that said that if you offend in one point, then you've broken the whole law. So in Christ, there's this freedom to get away from the 600 laws, over 600 laws that were under the Old Testament. Mm-hmm. And to have freedom, now you're free. You're not carrying that ball and chain anymore. Mm-hmm. Get away from it. That's an excellent comment. Lo que el hermano comenta, hermanos, es lo que ya yo les he dicho antes. Específicamente el verso que hemos leído, capítulo 5, versículo 1, Pablo habla acerca de libertad. ¿Por qué libertad? ¿Por qué? El hermano dice, y no solo Pablo lo dice acá en Gálatas, sino Santiago, capítulo 2, también dice que si nosotros queremos seguir la ley y fallamos en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. No de los 10 mandamientos, más de 600 mandamientos en la ley de Moisés. Y Pablo les dice ahora a ellos, ustedes son libres. En Cristo Jesús ustedes son libres de la ley, de tener que obedecer la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, mis hermanos, como ya lo vimos también en el capítulo 3, versículos 10 y 11, demandaba perfección, obediencia perfecta, algo que nadie podía cumplir. En ese sentido, entonces, Pablo habla de esclavitud. ¿Por qué es que ustedes, ahora que son libres en Cristo,
quieren regresar a aquel sistema que los esclavizaba. ¿Entienden la pregunta? ¿Entienden el razonamiento de Pablo? Nadie en sano juicio querría hacer eso, pero ellos lo estaban haciendo. ¿Me comprenden? Ahora, entonces Pablo les está dando a ellos, en el versículo 1, un paso positivo, hermanos, y un paso negativo que cada uno de nosotros debemos seguir. Si leemos por favor de nuevo el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el paso positivo. O sea, Pablo nos pide hacer dos cosas, un paso positivo y un paso negativo. ¿Cuál es el paso positivo? Manténganse firmes en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero también les da un paso negativo. Les dice en negativo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que es muy importante para nosotros entender esto. In verse 1, I think Paul is giving a positive step. That is the part 8 of verse 1, and then a negative step in the second part. So positive step is remain faithful in that liberty, in that freedom that we have in Christ. But then we have to do something else. Part B of the verse, and that is the negative step. Try to stay away from that slavery or at least they had in the Old Testament. Any comments or questions? If not, we can keep reading verse 2. Si no hay preguntas o comentarios, seguimos versículos 2 y versículo 3. Dice, verso 2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Noten, mis hermanos, una vez más como el punto de discusión principal era la circuncisión. Ellos estaban poniendo énfasis en la circuncisión. Hey, escuchen, si usted no se circuncida, usted no puede ser cristiano. Y Pablo dice, un momento, yo Pablo lo digo como apóstol, si ustedes quieren circuncidarse, para nada aprovecha Cristo. Es más, versículo 3 dice, otra vez les testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Esto es algo que muchas personas no entienden hoy en día. Hacen divisiones donde la Biblia no hace divisiones. Y me dicen a mí constantemente que parte de la ley sacrificial, la de matar animales, ya eso fue removido. Pero la ley moral todavía sigue en existencia. Yo no encuentro esa división en la palabra de Dios. Pablo dice, usted quiere circuncidarse, está obligado a guardar. Y ojo, aquí la palabra guardar es cumplir a la perfección toda la ley. Nadie podía hacer eso. Los iba a llevar de nuevo a esclavitud. ¿Entienden el punto? When you read verse 2 and verse 3 over and over again, I think that the main focal point of this discussion is circumcision. These folks, you can see that even in Acts chapter 15, right? I think you did mention that in your sermon. They were trying to, call the Gentiles to do the same thing, to circumcise. And Paul now is telling these folks in verse 2 and verse 3, you can do that, but Christ is meaningless to you. If you that, you can do that, but if you do one thing, if you are trying to force or keep just one point of the Old Testament, you have to keep the whole thing, the whole law, more than 600 commandments. And correct me again if I am wrong, but for me, the word keep is perfect obedience. Perfect obedience. 600 commandments. You had to fulfill them in perfection.
No one can do that, can we? I can't. So if you ask me to choose between the Old Testament and Christ, I would say Christ, because I have freedom. I have freedom in Christ. So, si usted me pregunta a mí, ¿qué prefiero? ¿Cristo o cumplir la ley de Moisés? Cumplir la ley de Moisés me lleva a la esclavitud, pero Cristo me da libertad. Yo prefiero la libertad. Ahora, vamos a hablar un poco de libertad, porque no es libertad para pecar. Go ahead, brother. Just gonna say Christ lived under the old law. He was the only man that was perfect in that law. He fulfilled that law, and then he lived under that law, but he gave us a new way. And it's amazing to me that he could live this way, and yet once he died, offer us a total different way, which was, less of trying to keep every one of those laws, you know what I mean? He made it so easy for us. That's what grace is. That's the difference between grace and law. Mm-hmm. And so, in John, the first chapter, it says the law came through Moses, but grace came through Christ. I love that. El hermano está citando Juan, que dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo. Y al hermano le parece maravilloso, obviamente a mí también, que Cristo haya nacido como judío, vivió como judío, cumplió la ley a la perfección para hacer las cosas más fáciles para nosotros no tener que cumplir la ley. Para nosotros esto puede parecer un tema sin sentido, mis hermanos, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, ustedes pueden ver, Pablo les dice, otra vez les testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Que ellos no iban a hacer eso. Y Pablo les dice, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley quieren justificarse, de la gracia habéis caído. Yo creo que en este versículo 4 podríamos pasar el resto de la clase. Now I'm reading verse 4 because for some Christians today probably this topic is not really important. I mean, we are worshiping the same God, we are worshiping the same Christ, and we have the same God, we have the same Savior, but it was different for these people. Doing that, like trying to go back to the Old Testament, they did something very serious. And I just want to hear the English version on verse 4. Yo quiero oír la versión en inglés del versículo 4, porque también quiero escuchar, hermanos, algunos comentarios para lo que para ustedes significa desligarse. Desligarse. Piensen un poquito en esa palabra desligarse. Cuando ellos hicieron esto, se desligaron de Cristo. Escuche, se desligaron de Cristo y haciendo eso, cayeron de la gracia. Quiero oír comentarios de esas dos palabras, desligarse y caer de la gracia. ¿Qué significa eso? English version. You have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Okay, strange. It's estranged. Oh, exchange. Estranged. Okay. What does that word mean to you? Separate. Okay. Para ellos esa palabra en inglés, desligasteis, significa no aceptar o ser como un extraño. Escúchenlo, la opinión de ellos. Haciendo eso se desligaron de Cristo, es decir, no querían nada con Cristo. Despreciaron a Cristo, despreciaron lo que Cristo hizo y llegaron a ser como extraños para el Señor. And doing that, the end of the verse says that they, say it for me, falling from grace, from grace. You, Mhm. Those of you who try to earn God's approval by obeying His laws have been cut off from Christ, cut off. fallen out of God's favor. I love that version. Yeah. Cut off. Fueron cortados. O sea, la relación que ellos tenían con Cristo se perdió.
Now the question is, and I know we have some videos on that and pamphlets, flyers. Can a Christian follow away from grace? Can we? What's the answer? The answer is yes. ¿Puede un cristiano, hermanos, caer de la gracia? La respuesta es sí. Claro que sí. Muchos creen que no. ¿Saben por qué? Porque muchos incluso nos van a decir por ahí, en algunas denominaciones, que incluso la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, dicen algunos. Ya estamos en Cristo. Y si Cristo es nuestro Salvador, no hay nada que yo pueda hacer para perder la salvación. Error. La salvación sí se puede perder. Es un tema complejo. No, go ahead. Sorry. This is not only a first century problem, it's still a problem today. Because in various churches today, people still try to hang on to parts of the old law while they're speaking under the new law. And they want to intertwine the two, and it won't work. El hermano dice que este problema que ellos tuvieron es un problema también hoy. Lo que yo he dicho, tratan de combinar, hacer una combinación de cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y mezclarlas, y esto no funciona así. No va a funcionar. Yo sé que el tema de la salvación y el tema de la gracia es un poco complejo, por eso yo les decía hace un momento, versículo 4, nosotros nos podemos quedar aquí el resto de la clase y todo el día. Porque muchas personas me dicen a mí, vea, nosotros estamos bajo la gracia. Eso lo entiendo. Y para ellos estar bajo la gracia significa que Cristo constantemente nos continúa perdonando nuestros pecados. Así que no importa pecar. No importa pecar, porque Cristo siempre nos va a perdonar. Eso es un error. Eso es un error. Podemos caer de la gracia y por tanto perder la salvación. Vean todos los comentarios que los hermanos han hecho. Ellos, con solo regresar a la ley antigua, se desligaron de Cristo, se separaron de Cristo. Hoy yo pregunto, ¿puede un cristiano separarse de Cristo? Oh, sí. Yo he visto muchos ejemplos. Hermanos que yo mismo he bautizado y hoy no están en la iglesia. Regresaron al mundo y continuaron con sus prácticas pecaminosas. ¿Cómo puedo yo decir que esa persona todavía se mantiene bajo salvación? No es cierto. Now, I am in the verse 4, talking about grace, talking about salvation, because there are so many religions out there teaching you are not going to lose your salvation. Hebrews 10, starting at like verse 26. Mm-hmm. It explains it well. Mm-hmm. You do sign to the Spirit of grace, Mm-hmm. called willful sin. Mm-hmm. Willingly after you've received the knowledge of the truth, and there remains no more sacrifice for sin. What does that tell you? You're in trouble. Yes. So, Yeah, this doctrine, I think this doctrine is very dangerous, like once saved, always saved, is too dangerous. Because I understand that I'm saved by grace, okay? Christ did for me, and He earned my salvation. There's nothing I can do for my salvation, but at the same time, He asked me to be obedient to His commandments. So I have to keep faithful to Him all the time. El hermano estaba citando Hebreos capítulo 10, versículo 26, donde el escritor a los Hebreos dice que si pecamos voluntariamente, y le está hablando a cristianos, si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Es decir, que si yo como cristiano continúo practicando el pecado, a mí lo que me espera es el juicio de Dios. Creo que el hermano lo leyó en 1 de Corintios 5 esta mañana, que no debemos juntarnos con ninguno que llamándose hermano
sea. Entonces un hermano puede ser avaro, un hermano puede ser fornicario. I'm just quoting 1 Corinthians chapter 5 that again you did mention in your sermon. A Christian can be an adulterer, a thief. And Paul's instruction is that we don't even have to eat with that kind of person. So again, there is a possibility for me as Christian to fall away from grace if I practice sin every day in my life. So again, I can keep just in verse 4 the rest of the class and the rest of this day. I won't do it, obviously, but it's very good topic in verse 4. Any comment or question? ¿Alguna pregunta o comentario? De verdad que yo puedo pasar todo el resto de la clase en ese versículo o el resto del día, pero no lo vamos a hacer. Versículo 5, verse 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Let's read to verse 10. Leamos hasta el versículo 10. Dice, vosotros corríais bien. ¿Y quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Palabra del Señor. ¿Qué pueden ustedes decir, hermanos, con respecto al versículo 5? Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Yo creo que parte también en esta sección de la discusión de Pablo es acerca de justificación. ¿Cómo nosotros podemos ser justificados con Dios? I am in verse 5, and I think Paul now is talking about justification. How can we be justified before God? How can we be justified before God? Only in Christ, right? But for this folk, they were trying to justify themselves, trying to obey the old law. So now in verse 5, by faith we have this hope that one day we are going to get or receive the justice. What justice? Which justice? The justice of God, correct? Creo que es bien claro el versículo 5, hermanos. Dice Pablo, nosotros por el Espíritu que Dios nos ha dado, por fe, tenemos la esperanza de que algún día vamos a recibir la completa justicia de Dios. Verso 6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Estamos en Cristo? ¿Sí o no? Sí. Are we in Christ? Yes, we are in Christ. Now I am in verse 6. We are in Christ. If we are in Christ, circumcision doesn't matter. Incircumcision doesn't matter. What's important if we are in Christ? 3 elements. Faith, works, and love. ¿Qué es lo importante, hermanos, para nosotros que estamos en Cristo? 3 cosas importantes. Fe, y lo estoy mencionando del versículo 6. Fe, obras y amor. Quiero que hagamos una línea progresiva de lo que Pablo está diciendo acá. Lo que realmente importa en Cristo es que tengamos fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe?
I'm trying to make this teaching progressive. Like first thing is faith, right? We have to have faith. What is faith? First of all, what is faith? Creer, believing. Amén. La certeza. She's quoting Hebrews 11:1. La certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y yo creo que todos aquí podemos decir, somos de fe. Es fácil decirlo. Pero en la práctica se torna un poquito más difícil, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen complicadas. Alguien por ahí dijo que fe no solamente es esperar, sino tener una buena actitud mientras esperamos. Así que, ojo, muy importante, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Faith is important, and faith comes by hearing, and hearing the word of God. So it's easy to say that, right? It's easy. But in practice, when we're getting tough times, difficulties, sickness, and different kind of things, so faith is a great challenge. Times the healing time is, what happens is, actually, when we undergo trials and temptations and things like that, that's what really gives us character. It makes us lean on God more Mhm. as we overcome those things. And so a lot of times we look at those trying times, and yeah, they're so bad. A lot of times people want to fall away from God. But if you stay with it, it's a stepping stone instead of a stumbling block. You know what I'm saying? Your faith is made stronger. And so it ain't just, faith ain't just this thing where you have a belief that there's a God. You know. So your faith is you know there's a God. Mhm. And so time teaches you, you know what I'm saying? Time and Mhm. trials and struggles and all that comes into play. It's a teacher. Ujú. El hermano dice que el tiempo y las dificultades realmente son como maestros para nosotros y que el tiempo, las dificultades, las enfermedades, todo lo que podamos enfrentar en esta vida, realmente lo que hacen, Dios permite esas situaciones para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Él, para hacernos más fuertes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si no hubiesen momentos difíciles, no habría tanta necesidad de depender de Dios. Haríamos las cosas por nuestra propia cuenta y se acabó. Pero noten, mis hermanos, versículo 6 de nuevo. La fe obra en nuestras vidas por amor. Entonces, hay una motivación. Voy a tratar de buscar las mejores palabras para decir esto. Hay una motivación en esto de obrar, de ser obedientes a los mandamientos del Señor. Es decir, voy a obrar o voy a hacer lo que el Señor dice porque tengo fe y creo que Él existe y sé que lo que Él me pide es lo mejor. Pero también, escuche, voy a obrar y voy a hacer lo que el Señor me pide porque lo amo. No porque tengo que. Alguien podría solamente decir, porque tengo que obedecer a Dios, voy a hacer esto. Y creo que hasta cierto punto sería una buena respuesta, pero creo que Dios valora más que le obedezcamos porque le amamos. El Señor Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, para mí es magnífico el versículo 6 porque muestra estos tres elementos. ¿Es la fe importante? Sí. ¿Son las obras importantes? Sí. ¿Es el amor importante? Por supuesto que sí. En Cristo tenemos estas tres bendiciones. I will try to put this in easy way to understand the three elements of faith, works, and love at the end of verse 6. We have faith.
We believe in God, we believe in Jesus Christ. And because we believe in Him, we understand that we have to have works in our life, in our lives. Right? Jesus said, if you love me, condition, if you love me, keep my commandments. You are my friends if you do whatever I said. The world's concept of faith is knowledge about Jesus. Uh-huh. Knowledge. They take from the equation the obedient part. That's what I love the book of Romans, because right in the beginning, I think it's Romans 1 verse 5, you can obey faith. In the middle, Romans 6:17, they obeyed a form of doctrine, gospel. And then at the end of the book, I think it's chapter 16:25, again, for a third time, the Apostle Paul told them, you have to obey the faith. So, faith is not just the feeling, it's something that you can and you have to obey. But listen what I'm saying. You have to obey the commandments of God because you have faith, right? But not only that, it's also because you love Him. It's not just because I have to. Okay, I have to obey God because He is God. I'm a simple man. He's my creator. I have to obey Him. Or when we have children, they have to obey us because we are greater. We are parents. They have to obey us, right? But isn't it true that we love, or at least I love when my children obey me just because they love me at the same time. We do things for Christ because we want to, not because we have to. Mm-hmm. Because we love Him. That is correct. So again, for me, at the end of verse 6, those three elements that we have in Christ are connected, are important. I have to have faith. I have to have love. And with those two things, I am going to obey Him or make works, good works, right? James chapter 2, at the end of the chapter. Go ahead. Okay. Be a doer of the word and not a hearer only. Faith without works is dead. Amen. El hermano está citando. See, the difference in the law and grace is given. It's a free gift of God. The old law, you had to work. You know what I'm saying? I mean, you had to, there was things that you had to do. Under the New, they had to do that. Under New Testament, we do it because we want to, because we love Him, not because we have to. That's the difference between the old and the new. I love that, and I'm going to translate that into Spanish. El hermano dice que ubicándose un poco en contexto, la ley del Antiguo Testamento, ellos debían de obedecerla porque tenían que. No había opción, tenían que obedecerla y punto. Pero ahora en Cristo, nosotros obedecemos también, no la ley de Moisés, la ley de Cristo. En contexto ahorita lo vamos a ver, o por lo menos la próxima semana. Nosotros obedecemos la ley de Cristo o los mandamientos de Cristo no porque tenemos que, sino porque deseamos hacerlo, porque le amamos a Él, porque estamos agradecidos por la libertad que Él nos ha dado. Ahora, noten, para ver si termino por lo menos hasta el versículo 10. Hermanos, dice el versículo 7, vosotros corríais bien. Vea cómo Pablo les menciona. Ellos lo hicieron bien, recibieron el evangelio bien, y casi que estuvieron un tiempo haciéndolo bien. Nótese esta expresión, corríais bien en el cristianismo. Y les pregunta,
¿Quién os estorbó? ¿Quién? Yo quiero saber quién os estorbó a ustedes para no obedecer a la verdad. Now I am in verse 7. Can you read the English version for me, my brother? Ranwell, who hindered you from obeying the truth? Okay. They run well. Can you explain that for me? You were doing great. What happened? Simple words. I mean, I preached to you the gospel, you obeyed it, you were practicing sound doctrine. So, what's happening right now? Who is the one? I want to know him. I want to know her. Who is the one? See? Obviously, you were false teaching in this region. Someone came and started preaching different doctrine in there. Alguien tuvo que llegar, hermanos. Alguien tuvo que llegar a esta región y comenzar a predicar una falsa doctrina. Y a comenzar a, como decimos en mi país, a lavarles el coco. Comenzaron a predicarles otras cosas y ellos se comenzaron a confundir. No hay nada de malo, vamos a decirlo de esta forma, no hay nada de malo que alguien venga y nos predique algo diferente. El problema es que nosotros lo creamos. El problema no es la falsa enseñanza, el problema es que nosotros la aceptemos. Desde el capítulo 1, Pablo le dice, si incluso un ángel, escuche, si incluso un ángel viene del cielo y les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema. I'm just saying, probably you're not agree with me, but there's nothing wrong with false teaching. Are you agree with me? The problem is if you accept it, right? That was the problem with these brethren. That's why since chapter 1, he told them, even if an angel came from heaven preaching a different gospel and you believe it, you'll be in trouble. That angel will be, let him be cursed. I say it right? Let him be cursed. Okay? So that's the main point of Paul's letter here. False teaching, false doctrine. And there's nothing wrong with it unless you believe it. See? Or teaching it, right? I mean, because being serious, being honest, we can't stop false teachings. We can't. But we have to teach sound doctrine and teach it the right way. So, let's read verse 8, 9, and 10 again. Esta persuasión, hermanos, no procede de aquel que os llama. Es decir, esta persuasión, aquellos que estaban persuadiéndolos, no venía de Dios. Eso no venía de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Han ustedes escuchado en alguna otra parte de la palabra esa expresión del apóstol Pablo en el versículo 9? Verse 9. Have you ever heard in any other part of New Testament that same expression? Verse 9. Do you remember? 1 Corinthians chapter 5. When this church in Corinth, they were allowing this guy, this brother, who was committing sin with his stepmother. Church was allowing that. And Paul used the same expression. I don't know it in English. So help me with that. A little leaven leavens the whole lump. A little leaven. Say it again. Leavens the whole lump. Leavens the whole. Lump. Yeah. Okay. En el buen español, una manzana podrida pudre a las demás. Eso pasa, ¿sí o no, hermanos? Pablo lo que le está diciendo a los hermanos aquí en Gálatas
y se lo dijo a los corintios también, si ustedes permiten, hermanos, un poco de pecado en la iglesia, si ustedes permiten a alguien, y lástima que se me fue el hermano, porque de eso habló él. Alguien dice, ¿y quién es usted para juzgarme? Usted no puede juzgarme, todos somos pecadores. Un momento, cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia, dice que podemos juzgar, pero con un juicio justo, ¿verdad? Es decir, que si yo sé que un hermano en la congregación está viviendo en pecado, yo tengo que llamarlo y hablar con él y corregir su falta, tratar de corregir su falta. De nuevo, usted puede leer 1 Corintios 5 y la iglesia de Corintio permitía que este hermano, escuche, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y la iglesia no hacía nada. La iglesia ahí tranquila. Y Pablo les dice, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Si usted permite un solo acto pecaminoso en la iglesia, cualquiera que sea, se va a descomponer todo el cuerpo, toda la masa. Deje una manzana podrida en medio de un montón que estén buenas, se van a malear. El asunto aquí era pecaminoso para los Gálatas. ¿Cuál fue la situación? Una falsa enseñanza. Entonces, es muy, muy importante que nosotros prestemos atención acerca de lo que estamos recibiendo como enseñanza y como doctrina. Si es de Dios, aceptarla. Si no es de Dios, rechazarla. It's very important for us to keep the eyes open. The eye opens. The eyes open. I said it right. The ears open to hear very well. Because, again, probably some people could say today, no, this is not an important topic. For me, it's an important topic. It's a situation in which you can be walking in two ways, walking to heaven or to hell. I mean, the situation was very hard. They fell away from grace. They were cut off, right, from Christ. Doing that, they hadn't a relationship with Christ anymore. But I would like to finish with verse 10, and I'll be finish this class this morning with verse 10, because I can see that Paul is still having some trusting in this brethren, some confidence in them, that they were going to make the right decision. Yo creo que el versículo 10, encuentro a Pablo teniendo confianza con estos hermanos, todavía le queda un poco de confianza en ellos. Les dice, verso 10, pero yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Una vez más, mis hermanitos que hoy me escuchan, yo creo que Pablo al final, pues como ya dije, les ha hablado de muchas formas. Les habló fuerte al principio, luego les dijo hijitos, les trató con ternura y ahora les dice, bueno, ya yo les he enseñado al principio, les estoy escribiendo esta carta para enseñarles lo que es correcto y ahora confío en que ustedes van a entender lo que les estoy diciendo y que lo van a aplicar a su vida, pero al que está enseñando esa falsa doctrina, vea la palabra que usa, al que os perturba, ese llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Quién es más responsable de la falsa enseñanza? ¿El que la enseña o el que la acepta? Las dos, ¿verdad? At the end, again, brother Jared, if you can help me, brother, with the English translation at the end of verse 10. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. Thank you. What's worse? The person who is teaching false doctrine or
people who believe it. I think both, right? And I was just thinking in one verse, and I promise you, this is going to be the last one in 1 Timothy chapter 4, I think it's verse 16. Voy a terminar con este versículo, hermanos. Les prometo que este sí es el último. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Aquí el tema es salvación. Salvación. Vea cómo la importancia de enseñar la sana doctrina. Main topic here is salvation. See the importance of teaching sound doctrine. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Ten cuidado de ti mismo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de lo que enseñas. Persiste en eso, porque si continúas haciendo esto, enseñando la buena doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. I think that is an amazing verse to finish this class. It's important to me as a teacher to teach sound doctrine. And it's your responsibility to test my teaching, if that is God's teaching or not. It's your responsibility, accept it or not. So we have to work together in this matter. So that's all I have for today's class. Next week, we're going to keep doing our teaching in this section. Es lo que tengo para ustedes, hermanos. Continuamos la próxima semana.